Buenos días, querida iglesia. Es un honor para mí el día de hoy compartir esta prédica. Es un honor inmerecido el que Dios me da y espero hacerlo de la manera más fiel posible. Quiero empezar con unas preguntas. ¿Eres bienaventurado? ¿Eres feliz? ¿Eres bendecido? Son preguntas tan comunes que podemos hacernos como seres humanos. Son preguntas que parecen fáciles, pero no son tan fáciles de entender y comprender. A veces podemos confundirnos. Por ejemplo, podemos pensar que somos infelices porque no tenemos ciertas cosas materiales. La casa de nuestros sueños, un vehículo, un teléfono o algo material que quisiéramos tener. También podemos pensar que porque alguna persona que quisiéramos que estuviera a nuestro lado no está. Una pareja, un familiar que ya no vive cerca de nosotros o ha muerto. Y eso nos hace sentir infelices. Y pensamos, si estuviera a mi lado, qué feliz sería. Pero hoy la Biblia nos enseñará sobre una verdadera alegría y verdadero gozo. Hoy vamos a estudiar el Salmo 32. Antes de ir a la predicación de hoy, veamos un poco de contexto. El Salmo 32 fue escrito por el rey David. En su salmo de acción de gracias individual, se cree que este salmo fue escrito por David después de haber pecado de adulterio y asesinato. La Biblia nos lo muestra en Segunda de Samuel o Segundo Libro de Samuel, capítulo 11 y 12, ahí donde se relata el evento. Este salmo muy probablemente fue escrito después del Salmo 51, el cual fue un salmo de confesión y de confrontación al corazón de David. En el salmo que estudiaremos hoy, David quiere compartir su experiencia, su aprendizaje de esta terrible vivencia de pecado y de maldad, y cómo en el perdón de Dios encontró la verdadera felicidad y la verdadera bendición. También es importante notar que hay dos términos interesantes en los textos bíblicos, en los manuscritos, y algunas de nuestras versiones lo rescatan. El primero es el término másquil. Es muy probable que este sea un salmo para enseñar. No es una certeza, pero muchos estudiosos concuerdan que no solo es un salmo de acción de gracias individual, sino también un salmo didáctico para poder enseñar. También encontramos la palabra Selah. También puede pensarse o se cree, más bien, que son pausas reflexivas para ir meditando en lo aprendido en el transcurso de lo que se está estudiando o leyendo. Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Salmo 32 y el título de la prédica de hoy es Bienaventurado quien es perdonado. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias te damos por reunirnos para poder aprender de tu palabra. Señor, que esta enseñanza pueda llegar al corazón de muchos para que puedan entender el gozo y la dicha que encontramos en el perdón que solo tú puedes dar. Gracias, mi Dios, por el privilegio de estar juntos. Bendice este tiempo, utilízame y oramos en Jesús. Amén. Acompáñeme al primer punto. Somos bienaventurados al ser perdonados. Vamos a ir a los versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David declara que el hombre que es perdonado de sus pecados es un hombre bienaventurado. La palabra bienaventurado se traduce de diferentes maneras. Por ejemplo, se traduce en algunas versiones feliz, dichoso. Pero el doctor David Suazo enseña que la palabra bienaventurado se puede traducir como bendito, que las otras palabras se quedan cortas para el impacto de la verdadera palabra. La verdad es que tiene mucha razón. ¿Qué mayor bendición que el ser perdonado?
Así es, queridos hermanos. La verdadera felicidad no está en otras personas ni en las cosas materiales. Tampoco está en el éxito ni en el placer. La verdadera alegría, la dicha y la bendición se experimentan en el perdón de los pecados. En el versículo 2 también podemos notar algo. David expresa y en cuyo espíritu no hay engaño. Una vida transparente, una vida auténtica. David repite la idea de la bienaventuranza, pero agrega esto, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabes? David sabía bien lo que dijo. Por más de un año fue un hombre engañoso, fue un hombre que mintió, que ocultó y que fingió. Y él no experimentó en el engaño la verdadera alegría. Por tal razón, hermanos, si hoy no estamos experimentando felicidad y dicha, debemos de pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Puede haber razones lógicas, como por ejemplo el sufrimiento. Pero aún en el sufrimiento, si somos verdaderos cristianos, aprendemos en medio del sufrimiento a ser dichosos, a tener felicidad en el sufrimiento. Así que el sufrimiento no es una razón para ser infeliz. Hay que cavar más profundo y buscar. Hay una posibilidad, hermano, que encontremos que el pecado escondido es la razón real de la infelicidad. Después de que David enseña sobre la dicha del perdón, ahora el rey David trae una enseñanza a través de su propia experiencia de pecado. Y vamos al siguiente punto, que es: Dios nos reprende cuando no nos arrepentimos. Leamos los versículos del 3 al 5. Dice la Biblia: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David sufrió interiormente por ocultar su pecado. El hombre es feliz cuando confiesa, cuando reconoce su pecado y cuando tiene una vida transparente. Pero cuando oculta su pecado y su maldad, experimenta bastante dolor y es puesta sobre sus hombros cargas fuertes. David por más de un año escondió su pecado y él no relata su experiencia. Hay un sufrimiento que David tuvo. El sufrimiento de David fue infringido por Dios. La manera en que David lo expresa es que Dios puso su mano sobre él, que se estaba secando, marchitando. ¿Puedes imaginar, hermano, el que Dios ponga su mano sobre nosotros? ¿Cuánta presión, sufrimiento y dolor podrías experimentar? Dios está tratando con David. Dios en su gran amor produce cargas cuando estamos en pecado. Dios corrige a quien ama. David decidió entonces, cuando vio tanto sufrimiento y con la ayuda de Natán, confesar su pecado. David abrió su corazón. Dice el versículo 5, confesé mis pecados, me dije, confesaré al Señor mis transgresiones, confesaré a Jehová mis transgresiones. David abrió su corazón y fue el inicio de un cambio, el reconocer su maldad. También es muy importante notar que David necesitó de apoyo de un hombre, del profeta Natán. David no llegó solo a este entendimiento, hermanos. No llegó solo a este estado de dicha, de perdón. Necesitó la ayuda de un hermano. El resultado de la confesión, ¿cuál fue? El perdón. Hasta que David confesó su pecado, encontró perdón. No hay perdón sin el reconocimiento del pecado.
Mientras vivamos negando el pecado y ocultándolo, no experimentaremos el perdón y por tal razón sufriremos y por tal razón seremos infelices. ¿Qué tal nosotros, hermanos? Hoy en día muchos cristianos pecan y ocultan su pecado. Buscan argumentos para no confesarlo. Buscan razones para no hacerlo. Pero el resultado es el mismo. De ese actuar, de ocultar, de vivir una apariencia, empiezan a perder vitalidad espiritual, pasión y amor a Dios y amor a su iglesia. Una vida que no es transparente termina convirtiéndose en una vida que se va marchitando poco a poco. Así que, hermanos, podríamos tener hoy algunas aplicaciones en este punto que quisiera enumerar a continuación. Primero, si estamos en pecado, debemos de reconocer y confesar a Dios nuestro pecado. Y segundo, debemos de buscar la ayuda de hermanos maduros, espirituales, y abrir nuestro corazón con ellos para que nos aconsejen, para que nos ayuden. Yo lo quiero decir de una manera personal. Cuando yo he pecado, yo he ido a Dios y he pedido perdón. He pedido perdón a Dios por mi pecado. Pero la verdad, tal vez es una cuestión personal. Yo he experimentado la paz hasta que lo hablo con algún hermano. Y le confieso y le cuento mis pecados. No porque él es un intermediario para perdonar, para que Dios me perdone. Ni tampoco creo que al hacer eso es hasta ese momento en el que Dios me perdone. Pero realmente, hermano, yo reconozco que necesito ayuda, que necesito seguimiento, que necesito oración y que necesito una vida transparente. No aparentar lo que no soy y buscar hombres maduros, espirituales, que guíen mi vida, que me escuchen y ayuden a mi corazón. Es ahí donde he experimentado el gozo, la alegría, la paz. Cuando he hecho ambas cosas, confesar ante Dios y reconocerlo. Y lo segundo puede ser algo personal, pero quiero compartirlo contigo. Tal vez te pueda ayudar. Experiméntalo, inténtalo. Tal vez podrás encontrar ahí mayor ayuda aún para tratar correctamente el pecado. Después de ver la importancia del reconocimiento del pecado, ahora concluyamos esta clase concluyamos esta predicación con un entendimiento correcto. Y es, aprendamos sobre la importancia de tratar correctamente el pecado. Tenemos que aprender sobre la importancia de tratar correctamente el pecado. Podemos aprender, hermanos, que Dios es un refugio. Vamos a leer los versículos del 6 al 11. Acompáñenme, por favor. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Primero podemos aprender, hermano, que Dios nos enseña que hay un tiempo para buscar. Dice, en esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo para buscar a Dios. David dice esto. Hay un tiempo en el que Dios pueda ser hallado. Puede ser una enseñanza confusa, porque pensamos pues, que Dios es suficientemente paciente para esperar nuestro tiempo, pero más que confusa,
David nos insta a ser urgentes. A veces se puede decir, hay tiempo, podemos esperar, Dios es paciente, pero en verdad vemos que hay que ser urgente. ¿Por qué postergar la alegría? ¿Por qué postergar la dicha y la felicidad si hoy mismo la podemos alcanzar? También David enseña sobre el problema de la necedad. Vemos ahí en los versículos 8 y 9 y enseña también la parte de esta necedad, hablando sobre esos animales que no tienen entendimiento. Les quiero contar como ilustración algo que me pasó. Cuando era adolescente viajaba al pueblo de mis abuelos y montaba caballos. Habían caballos ahí en el pueblo y montaba caballos. Los caballos eran dóciles, obedientes. Hacías para acá la correa y ellos daban la vuelta. Frenaba. Dóciles y obedientes. Pero en una ocasión fuimos a un terreno y había en ese terreno un burro. Con mi primo nos subimos al burro, ¿verdad? Y no lo pudimos mover, de verdad. Mi primo lo jalaba, yo le pegaba, yo lo pateaba, yo hacía todos los movimientos posibles, pero a él no le dio la gana moverse y no se movió. No lo pudimos hacer mover. Con mis propios ojos pude ver y experimentar que hay una gran diferencia entre un animal dócil y entrenado y con un animal necio y sin entendimiento. David nos dice, cuando yo estaba en pecado, él está contando su experiencia. David está diciendo, cuando yo estaba en pecado, yo era como un mulo, como una bestia que no tiene entendimiento. Y realmente, hermanos, es así como vivimos cuando estamos en pecado. Como bestias, como animales sin entendimiento. David dice que no debemos de ser así, no debemos de ser como este burro, sin entendimiento. O más bien, tal vez David está diciendo, cuando no buscamos a Dios, somos como ese burro, somos como animales sin entendimiento. David enseña, hermano, esto. Y debemos de entender que solo hay dos tipos de hombres, el sabio y entendido y el necio. ¿Sabes, hermano? También vemos en el versículo 10 que David enseña que el impío sufre como esa bestia, pero que el hombre que espera en Dios es un hombre que le rodea la misericordia. Qué dicha, qué alegría y bendición hay en el hombre que espera en Dios. Es un hombre bendito. David invita a los justos a alegrarse en Jehová, en el versículo 11. Podemos finalizar también esta predicación agrupando varias cosas que David nos enseña en el Salmo. Y está en grupos de 3. Un ejemplo, cuando nuestros pecados, maldades y transgresiones o iniquidades son perdonados, borrados y cubiertos, eso produce en nosotros alegría, regocijo y canciones. Qué especial, ¿no? Repito, cuando nuestro pecado, maldad y transgresiones son perdonados, borrados y cubiertos, esto produce alegría, regocijo y canciones. Así podemos decir, dichoso a quien sus pecados son perdonados. Es un gozo que no se puede ocultar, es evidente. Está de fiesta el hombre que ha sido perdonado. Queridos hermanos, pensemos que hoy el cristiano sabe muchas cosas. Sabe evangelizar, sabe predicar, sabe adorar, sabe ministrar. Pero cuando se trata de tratar el pecado, también debemos de aprender a tratarlo correctamente. Podemos ver aquí una guía para tratar correctamente el pecado. Podemos ver, para finalizar este punto, con 3 aplicaciones. 1, debemos de aprender a tratar correctamente el pecado. 2, debemos de pensar en nuestro nivel de alegría. ¿Cómo está? Debemos de meditar en nuestra alegría, si realmente estamos felices. Y número 3, la alegría o el sentimiento de bienestar puede ser un termómetro de si estoy tratando mi pecado correctamente. Después de ver que la dicha
está en el perdón de pecados, que es una alegría imposible de ocultar. Debemos de concluir que debemos tener la convicción de que el hombre a quien se le perdona sus pecados es bienaventurado. Repito, debemos tener la convicción de que el hombre a quien se le perdona sus pecados es bienaventurado. Hermano, en conclusión, hay dos formas de vivir: una vida sabia o una vida necia. ¿Quién es sabio y entendido? El que confiesa su pecado y lo trata correctamente. Solo confesando nuestro pecado y arrepintiéndonos podemos ser bienaventurados, dichosos y felices. Cantar de alegría, bendecidos. Si quieres ser feliz, hermano o amigo que nos visitas, esta es la única manera de lograrlo. Siento perdonado, estar bien con el Señor. Y eso, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para buscar al Señor. Hazlo mientras el Señor pueda ser hallado. Sé urgente y busca la verdadera felicidad. Que Dios les bendiga.